Bueno, pasamos ahora a debatir el tema de la semana. ¿Cuál debe de ser el papel de los medios de comunicación en las elecciones que vienen? Y para hablar de este tema está con nosotros el día de hoy Marco Levario Turcot. Él es director de la revista Etcétera, una revista, por cierto, especializada en estos temas de medios de comunicación. Marco, muy buenas noches. Muchas gracias, Leo, buenas noches. Y también nos acompaña el periodista Marco Lara Clar. Él también es un experto en estos temas mediáticos. Marco, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Ha sido la noche de los Marcos, hay que Así decir, es. porque nuestros tres invitados son Marcos. Sí. A ver, Marco, ¿tú cómo ves? ¿Cuál debe de ser el papel de los medios en estas próximas elecciones? Hablando de un marco referencial, Sí. en este caso, creo que existen los parámetros deontológicos que delimitan con toda claridad el deber ser, pero sobre la base de algo que es inevitable, la calidad del debate público es inevitablemente una expresión que ha de reflejarse en los propios medios de comunicación. Y digo esto, que podría parecer una perogrullada, porque a menudo se le critica a los medios en sus contenidos sobre la base de las chabacanerías que difunden, en fin, de las expresiones de sensacionalismo y amarillismo, cuando buena parte de esas expresiones son las que delimitan el debate de nuestra o la calidad pública, ¿no? Claro. De, por ejemplo, el intercambio que se da entre el presidente de Acción Nacional y el presidente del Partido Revolucionario Institucional, que Sí, es de quinta, de enorme colorido, y que los medios de comunicación... ¿Esa es nota, por ejemplo, Leo? A mí me parece que sí, desafortunadamente, sobre la base de que en efecto los medios han de plantearse una exigencia por mejorar esa calidad del debate. Yo ahí pondría, digamos, uno de los primeros elementos, para no pontificar, diría, Claro. Los medios de comunicación reflejan inevitablemente esa pobreza del debate público, al mismo tiempo que en el deber ser valdría mucho la pena esa exigencia a partir de los medios de comunicación como parte de su función social para mejorar ese debate público. Pero hay la idea, Marco, de que eso es lo que vende, esa nota colorida, esa nota escandalosa, más que que hablar de sustancia, de tener debates muy sesudos sobre el problema de la violencia o de la economía, ¿no? Mira, es probable que venda, no es algo que esté suficientemente demostrado, pero digamos el lugar común autorreferencial de los medios es que eso vende. Sí. Yo retomaría la pregunta original, cambiándola un poco y diciendo ¿qué están haciendo los medios en el tema de la elección? Está bien, es una buena manera de entrar, claro. Yo diría primero, lo que yo he observado, y yo estoy viajando por los estados todo el tiempo, y lo que yo he observado es que primero los medios están sometidos como nunca a los poderes fácticos, incluidos muchos poderes enquistados dentro de los estados, muchos poderes encabezados por los exgobernadores. Entonces los medios están, por un lado, en la lógica interna, en una crisis severa en términos de control. ¿Pero estás hablando total, ahí de medios locales? de medios locales, que son el componente más grueso de los medios en México. Claro, claro. También pienso que la crisis de los medios noticiosos en México, que incluye a los que se hacen en el DF, en términos de asignación de publicidad y demás, en muchos casos, algunos no, pero la mayoría tienen una severa crisis de credibilidad, de comercialización de espacios, está generando que los medios ya estén construyendo un mapa muy visible, cada vez más visible, no sé tú qué piensas, Marco, de posicionamiento respecto de los candidatos que ya se están dibujando. Es decir, yo veo medios que están surgiendo, medios para trabajar por la campaña de Peña Nieto, clarísimamente. O sea, hay unos que ya están posicionados, otros que están surgiendo, y lo mismo para los otros actores, para Ebrard, para López Obrador. Eso me parece grave, me parece un síntoma muy lamentable, alarmante, y se complementa con el papel que está jugando la violencia contra los medios y los periodistas. ¿Qué están haciendo los medios y los periodistas? ¿Qué estamos haciendo frente al proceso electoral? Esperando a ver cómo se posicionan los actores y qué tanto vamos a poder decir en un contexto donde hay espacios de vacío de poder que están creando violencia hacia los periodistas. Si me permites, Sí, claro, creo que, como ocurre en otros países, digamos, con un grado de civilidad o un debate público menos pobre, los medios de comunicación con claridad exponen incluso preferencias electorales, Eso como es lo lo ha que te hecho iba a The decir. New York Times o The Washington Post. Claro, Fox News, que está con los Lo dicen con republicanos, toda claridad, ¿no? o MSNBC, que está con los demócratas, ¿no? O sea, sabes Hay cierta visión provinciana en nuestro país que
se ruboriza cuando no convierte eso en una retórica de denuncia, cuando un medio de comunicación lo dice. Lo que no me parece correcto es que sea implícito, Leo. Claro, eso es. Por las gacetillas. Pero, a ver, pero ¿se vale que un medio tome postura a favor de un candidato? Yo creo que es lo deseable. Se vale siempre que esa postura no esté al mejor postor. Eso es lo que a mí me parece que es la aberración. Si ABC en Madrid tiene una posición abiertamente a favor del Partido Popular, o El País, que es un medio absolutamente sometido a las lógicas del Partido No, ya no. El País pues no se explica la caída de Zapatero sin la dinámica de oposición que el país... Tradicionalmente expresó su diferencia con el PSOE. Ha ido retrocediendo. Ahora está claramente con el candidato de Zapatero. Sin duda. Sí. Entonces, con Rubalcaba. Está con Rubalcaba absolutamente. Sí. Y abiertamente contra el PP, abiertamente. Claro. Sí. Entonces, yo digo que esa postura tiene que ser un acto de transparencia, sin duda. Pero cuando esa postura está claramente al mejor postor, o un medio sale al espacio público con fondos públicos para soportar una candidatura, me parece una aberración democrática, absolutamente. Son cosas totalmente distintas. O sea, se vale, lo que me están diciendo es, se vale la parte cuando está justificado ideológicamente. Claro, no solo se vale. No se vale cuando está justificado. Es obligado económicamente. Un medio de comunicación tiene, a mí me parece, la libertad y la obligación de expresar con toda claridad con quién y por qué apoya a un determinado candidato, y en función de eso le ofrece al lector la calidad de información. Porque, bueno, no me parece que sea dentro del deber ser en los medios de comunicación la cobertura absolutamente de todos los temas. Así, por ejemplo, si un medio de comunicación declarara con toda claridad que está en favor de que el PRI recupere la presidencia, pondría de relieve sin lugar a duda las 8 columnas relacionadas con The New York Times. O sea, es una decisión del presidente. Claro, es una decisión institucional. Hablando de distorsiones, sí, en efecto, las gacetillas, tanto electrónicas como, por supuesto, las impresas. ¿Pero a qué llaman gacetillas concretamente? No sé, por ejemplo, el periódico La Crónica de hoy, que es muy dado a publicar sin advertirle al lector o a la jornada. Que son notas pagadas. Que esas son notas pagadas. O sea, las notas que llamamos los periodistas las que llevan apoyo. O sea, porque la publica como si fuera tuyo, Leo. Exacto. ¿No? Pero ¿por qué tenemos esa tradición en México de la gacetilla? Yo creo que, por cierto, la reforma del 2007 hizo que se incrementara el mercado de las gacetillas, ¿no? Porque ahora los partidos pues ya no pueden comprar espacios, por lo menos en los medios electrónicos, y entonces han tenido que recurrir a esas gacetillas, ¿no? Tiene distintas... Yo en general coincido con la reforma, sé que tú no, Leo, pero hay elementos que a mí me parece que vale mucho la pena que vayan teniendo una vuelta de tuerca, porque los defensores de la ley la plantean como si esta fuera perfecta, cuando en no pocas ocasiones, en efecto, significa una serie de admoniciones a los medios de comunicación. Se dice, por ejemplo... Es que no hay debate cuando puede empezar como empieza el proceso electoral el 7 de octubre. Sí. Pero no puede haber debate, tocayo, ¿no? Porque entre precandidatos, porque la ley lo prohíbe, y dicen, es como si empezara una pelea de box, ese es el parámetro de calidad, hablando de debate público, con el que dicen es como si hubiera una pelea de box antes de subirse al ring. Bueno, pues si nos seguimos con ese ejemplo imberbe, podríamos decir que incluso hasta los boxeadores, antes de subir al ring, se están echando de palabras. Y el debate es inevitable. Pues si no está debatiendo ahora mismo el presidente Felipe Calderón con el PRI, y esta visión provinciana es, claro, es que se puede en la realidad, se puede en los medios impresos, pero no se puede en la televisión. Ahora, y mira, yo pondría aquí otro componente, retomando lo que tú decías, ¿no? De las gacetillas y qué temas, lo que decía Marco, que es absolutamente obvio que los medios reflejen el nivel del debate en el espacio público, en el proceso electoral, preelectoral. Yo diría que lo que sí tienen que estar pensando los medios en aras del bien colectivo es, primero, pues bajarle la jerarquía a las noticias estas chabacanas del bajísimo nivel de debate público. Segundo, documentar todos los fenómenos, documentar como una agenda editorial todos los fenómenos que tienen que ver con las distorsiones del proceso.
por ejemplo, el papel que están jugando el crimen organizado a nivel local, la articulación entre poderes fácticos y poderes institucionales a nivel local y regional para que las elecciones vayan hacia un sentido u otro. O sea, me parece que independientemente del juego y de la posición ideológica de los medios y de los periodistas, tiene que haber una agenda institucional de los medios con una vocación de informar a mayor profundidad, con mayor enfoque, con mayor intención editorial. Tiene que haber, entonces, lo que está diciendo es que tiene que haber una política editorial deliberada. Y de elevar el nivel del debate. Exacto, elevarlo e informarlo. Sí. Ahora, falta un tercer elemento, ¿no? No sé si coincidan, que es el asunto de la ciudadanía, de la formación de ciudadanía. Es decir, el público consumidor de radio, televisión y prensa, ¿cuáles son las expectativas que tiene para precisamente el propio consumo de medios? Hay indicadores que muestran a nivel de rating o a nivel de ventas, incluso a nosotros mismos como en la revista, etcétera, nos vamos dando cuenta cómo hay niveles que muestran con toda claridad que el interés de los ciudadanos en no pocas ocasiones sí está en esta expresión del debate público entendido a la política como reyerta, como pleito, y la posibilidad de un acuerdo como si estuvieran transando, de tal suerte que creo que en aras muchas veces de quedar bien con el respetable, dejamos de decir que a él también le corresponde un nivel de preparación y un nivel de exigencia por los propios parámetros del mercado, pero también a través de la exigencia a sus propios medios de comunicación, para empezar con los públicos, los mal llamados públicos, porque son oficiales, etcétera, etcétera. Es decir, un grado de ciudadanía que hiciera que los medios de comunicación también sintieran ese imperativo por la calidad informativa. Claro, es decir, esto es bien interesante porque creo que hay un proceso de corresponsabilización sobre el sistema de medios que no ocurre en México porque las audiencias son un actor básicamente ausente en términos de exigencia de la calidad de los medios y de las agendas de los medios, ¿no? Eso a mí me parece que es una de las mayores precariedades de la transición democrática en México. Luego, el debate público circula por un lado y los fanáticos, que son millones de Justin Bieber, o como se llame, están en otro. Es decir, hay como una disociación entre los temas que nos ocupan, nos preocupan, relevantes en los medios, en nuestra opinión, sin duda, claro, y una dinámica, digamos, de intereses, de valores, de prioridades incluso ciudadanas que en no pocas ocasiones muestran que hay un alejamiento no solo del discurso político, sino de la propia oferta de los medios de comunicación para con ellos. Creo que, como diría Kapuscinski, no hemos elaborado aquellos mecanismos que nos permitan pensar en el otro para establecer los puentes de comunicación que implican nuestra responsabilidad periodística. En ese sentido, digamos, si yo fuera estratega de un candidato, ¿no?, y tengo la posibilidad de ir a un espacio serio donde está el debate, donde sé que le van a preguntar cosas duras de sustancia a mi candidato, o ir a un programa de alto índice de audiencia donde pues me ponga a cocinar galletitas o a platicar un rato con el conductor que es a todo dar, en fin, pues yo le diría, vete a ¿para qué te arriesgas a este otro? Tiene bajo rating, te van a ir a hacer preguntas difíciles, puedes pasar un trago amargo, ¿no? Y en esta otra, pues, tienes rating alto, va a estar más a gusto, etcétera. Es un poco la trivialización de la política. Mira, eso es un proceso, Leo, inevitable. A mí me parece que el tema de la comunicación de masas es así. Sí, por eso, es esta cosa que yo lo tengo muy claro. ¿Qué le recomendarías a tu candidato? ¿Tú qué le recomendarías? De Clinton yendo a tocar el saxofón ahí al show de Arsenio Hall, ¿no? A mí me parece que eso es inevitable. Yo creo que tienen que ser pistas paralelas, públicos alternos. O sea, me parece que... Tiene que hacer las dos. Exacto. Pero yo en México cada vez veo que no quieren ir a cosas... Pero hay algo en medio. ¿Sí? Yo creo que los niveles de abstencionismo en México, que son escandalosos, en las intermedias, ¿de cuánto fueron? En el Estado de México fueron, bueno, aunque en promedio 40%. Por eso. Pero esta vez fueron en menos 35, ¿no? Por ahí de los 35. Entonces, eso te indica que hay una amplia gama de indecisos creciente o de indolentes, y yo diría, ¿cómo están los políticos apelando a ese público indolente o indeciso
o francamente opuesto a votar, cómo están apelando para ensanchar el juego democrático y para ganar. Porque es evidente que en gran parte la derrota del observador tiene que ver con no haber apelado adecuadamente o haber incluso traicionado eventualmente a esa parte, a ese segmento de la población en un acto, pues sí, de una política de reyertas, ¿no? Sí, bueno, recordemos Vicente Fox, uno de los éxitos que tuvo es justamente incorporarse ahí, ¿no? Y esto lo digo más allá de los juicios y la opinión que no es necesariamente el círculo ¿no? rojo, ¿no? No, me refiero a la entrevista que le dio a Derbez, ¿no? Al Eugenio Derbez, le da una entrevista de la pura chunga en donde hay una asociación y ya una empatía del presidente con los jóvenes y justamente después tuve la oportunidad en TV Azteca de participar de una entrevista con el candidato, entonces candidato, y yo lo cuestionaba, le decía, bueno, pero ¿cómo es que usted se preocupa más las imágenes? A mí me parece que usted, le dije, se preocupa más por la corbata, se preocupa más por caerle bien al respetable, y me contestó lo que yo jamás hubiera creído que me contestara. Sí, ¿y qué? Bueno, y ganó. O sea, yo te diría, sí, bueno, ganó, ¿y qué? Y ganó. Sí, pero la respuesta, Leo, es cómo quedó el país después. Bueno, o sea, es un harakiri, ¿no? Bueno, pero, a ver, de que se puede ganar con esa estrategia, se puede ganar. Que luego, quién sabe cómo van a gobernar y que puede ser un desastre, también es cierto. Felipe Calderón dijo, los medios de comunicación en los procesos electorales forman parte, junto con los políticos, de un show inevitable, cuando fue candidato. ¿No? Bueno, ya es una asunción de la política. Ahora, es un hecho que está ese show y que tú dices, los políticos cada vez lo van a buscar más, etcétera, pero nosotros como medios, ¿cómo podemos hacer para tratar de jalar hacia la parte seria de la política? Porque yo creo que sí hay que probar a los candidatos de que sí están listos para ser presidente de México. Es que mira, hay tipos de medios. Consolidando audiencias. Claro. La audiencia de etcétera, ¿no? Sí. Es decir, medios de nicho, digamos. Así es, solo es contenido de nicho. Foro TV, claro. O sea, si tú apelas a lo que en España llaman medios generalistas, no hay remedio. Es decir, los medios generalistas, que además están en agonía, pues jugarán a esta lógica del infoentretenimiento en el tema de la política. Los medios que van a sobrevivir crecientemente, sobre todo no los corporativos, los medios industriales, sino los medios empresariales que van a sobrevivir eficazmente, son aquellos que sean asertivos a la hora de apelar, dibujar y apelar una audiencia específica. Como esa que comentas tú, en esa perspectiva de nicho es mucho más, no emitiría un juicio de valor, es tan importante que aquí esté junto contigo un candidato a la presidencia de la República como para sus expectativas pragmáticas estar con, digamos, Derbez, ¿no? O sea, la apuesta no es todo o nada. La apuesta es los medios masivos, aunque el candidato su lógica puede tener más errores y puede correr más peligros cuando se hable de cosas, porque si tú le rascabas a Fox, pues sí, no tenía mucho. No, sin mucho rascarle. Sin rascar. Ni siquiera tenías que rascarle. Muchas gracias, don Marco 1, don Marco 2, a don Marco 3 que estuvo en la otra mesa. Hoy fue la noche de los Marcos. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.